Bienvenidos al Bloque Bajo. Hoy estamos de nuevo en una nueva entrevista en la que tenemos el placer de contar con Ángel Montoro, exjugador de Granada, Oviedo, Las Palmas y Valencia, entre otros equipos. Buenos días, Montoro. Hola, muy buenos días. Bueno, quería empezar hablando contigo sobre tu retiro, que has anunciado hace poco que te has retirado y quería saber cómo lo estabas viviendo este momento. Bien, bueno, sí que es cierto que es un paso complicado porque al final, después de 20 años con dedicación plena a lo que es el fútbol, pues quieras que no te cuesta un poquito, ¿no? El tema de la adaptación, el ubicarte un poco, pero bueno, también con ilusión de afrontar un nuevo reto en mi vida y bueno, pues preparándome para lo que pueda venir. Claro, porque supongo que de pasar de una rutina de entrenar todos los días, ciertos protocolos a todas horas, has cambiado radicalmente y es algo que suele costar. Me gustaría saber también, cuando toda tu vida que has estado como jugador, ¿cuál ha sido tu rutina? ¿Cuál es la rutina de un profesional, el día a día? ¿Cómo funciona? Efectivamente, ¿no? Al final, de pasar de tener dedicación plena a, pues para que tu rendimiento sea el mejor posible, pues ahora, como te he comentado, ¿no? Trato un poco de ubicarme. Al final, cuando llevas tantísimos años haciendo deporte, es algo que no puedes dejar así de repente, ¿no? Yo creo que el cuerpo te lo va pidiendo y, bueno, pues en los ratos libres que tengo, sobre todo en este caso ahora por las mañanas, trato de mantenerme en forma porque, bueno, no me gustaría que se me vea un futbolista muy pasado, la verdad. Y bueno, en cuanto a la rutina diaria, pues al final es mucho más sacrificado de lo que la gente se piensa, ¿no? Porque al final, hoy en día, a nivel deportivo, el fútbol es muy, muy físico, ¿no? Entonces, por lo tanto, si no estás a tu maximísimo nivel, te pasan por encima, ¿no? Yo creo que antes sí que se premiaba un poco más el tema del talento. Yo creo que el talento, pues bueno, tiene que ir de la mano hoy en día del físico, porque bueno, yo creo que el fútbol está yéndose mucho al físico y al final pues la rutina diaria era pues levantarte, un desayuno energético porque tenías que dar un rendimiento alto en el entrenamiento, hacer un buen entrenamiento con lo que te piden los entrenadores, tanto a nivel táctico, físico, fuerza. Luego pues siempre añadíamos un poquito al final de gimnasio, tanto preventivo como pues fuerza para encontrarte con más potencia. Y luego, pues bueno, un poco hidratarte bien, alimentarte bien, un buen descanso y así día tras día. Sí que es cierto que al inicio de mi carrera, que no tenía hijos, pues todo eso, las tardes me suponía el poder descansar más. Pues a partir de que tienes hijos, las tardes te requieren un poquito más de hacer de padre, que también es muy bonito, pero te lleva horas y quieras que no, pues luego te cuesta más y tienes incluso que sacrificarte un poco más a nivel de, pues bueno, de cuidarte. Claro, porque en general los entrenamientos son por la mañana, ¿no? Las tardes no soléis entrenar, o hay algunos casos en los que sí se entrena por la tarde. Cuando yo inicié mi carrera sí que había incluso, bueno, era más, pues eso, los entrenadores era mucho menos balón que lo que puede ser ahora, ¿no? Entonces en muchas ocasiones, sobre todo al principio de temporada, incluso hasta Navidad más o menos, siempre había una sesión de tarde a mitad de semana. Siempre los miércoles, los jueves siempre solían meter un entrenamiento de tardes. Pero hoy en día ya no, eso ya se ha perdido. Incluso en las pretemporadas, que antes era mañana tarde, cada vez se va reduciendo más las sesiones de entrenamientos y se alargan un poco quizás en el tiempo todo el tema del trabajo, pero bueno, tienes las tardes para descansar para recuperar que al día siguiente vuelva a ser muy exigente. Bueno, y una vez hemos estado hablando del retiro, también me gustaría irnos a la otra punta y es cómo comenzaste. ¿Cuál fue tu inicio en el fútbol? ¿La primera toma de contacto? ¿Con qué edad empezaste? Bueno, pues yo empecé con 10 años. En mi casa el fútbol no era algo que fuese muy importante, no se seguía mucho el fútbol. Yo no sé el por qué nací que me gustaba mucho el fútbol, le metía mucho fútbol en la calle y con 10 añitos, en el barrio que yo soy, que es La Torre, en Valencia, pues bueno, hicieron un campo de fútbol y lo típico que todos los amiguitos pues nos apuntamos al equipo. Con 10 años estuve alevín de primer año, alevín de segundo y por suerte se me daba bien, me captaron de la selección valenciana en este caso, llegué a jugar el campeonato de selecciones, que yo creo que para esa edad es algo importante y chulo. Tiene que ser de lo más chulo. Muy guay. Y a partir de ahí yo creo que todo el que destaca un poco a nivel de selecciones territoriales, pues los equipos potentes de la ciudad pues tratan de pedir Valencia, Villarreal.
En mi caso me llamó el Valencia y entré en Valencia con 12 años, en la edad de infantil. Y a partir de ahí pues fui superando pruebas. Año tras año veías cómo iba cayendo muchísima gente, iban dejando de contar con muchos de ellos, incluso futbolistas que tú veías que decías al principio, uff, qué talento, qué calidad tiene este, pero como he comentado antes, al final requiere mucho sacrificio y no solo es talento o fuerza o demás. Al final requiere muchas cosas. Yo creo que la cabeza es algo súper importante, la constancia, el sacrificio, el valorar cada día como si fuese el último y esforzarte como si no hubiese un siguiente entrenamiento. Y a partir de ahí, pues bueno, pasé infantiles, cadetes y tuve todas las categorías. Sí que es cierto que, bueno, pues en Valencia estaba bien valorado. A partir de ello también me llamó la selección española en categorías inferiores. Pasé por varias categorías, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19. De hecho, tuve la fortuna de poder ganar un campeonato de Europa sub-19 con la selección, que es algo muy bonito y que no voy a olvidar nunca, siendo juveniles. Y bueno, a la vuelta de ese campeonato de Europa, el Valencia pues empezó incluso a valorarme un poquito más y pasé a entrenar con el primer equipo, como a ser uno más, hasta que bueno, tuve la oportunidad de debutar y muy agradecido porque al final fueron los que me formaron. Y ese momento también del debut, porque claro, eso lo hablé con Xavi, lo hablé con Totti, algo que siempre a los jugadores es muy impactante y algo que no olvidan. ¿Cómo recuerdas tú ese día, el día de tu debut con el Valencia? Sí, la verdad que es algo que bueno, que en cuanto tú estás en el equipo porque normalmente estás en el equipo de tu corazón, porque claro, es donde te formas, es el equipo de tu ciudad. Pues yo en mi caso lo viví con mucha ilusión. Sí que es cierto que yo en principio yo entré en el Valencia y como en mi casa tampoco el fútbol era algo que fuese importante, sí, yo lo trataba como algo más y me forzaba y daba todo, pero no era ¿cómo te diría? No era algo que me generase un estrés el decir, a ver si no voy a conseguir este objetivo. No. Yo iba, disfrutaba, lo daba todo, me volvía a mi casa, pensaba y demás. Y bueno, pues en el momento que ya empiezo a entrenar con el primer equipo, pues ya empiezas a verlo más cerca, ¿no? Te vas viendo como uno de ellos, porque bueno, al final van pasando las sesiones del entrenamiento y ellos te van tratando incluso mejor, te van viendo que vas dando un rendimiento, te van apoyando y te vas como digamos preparando para jugar. Sí que es cierto que el momento en el que llega pues es muy emocionante y no te voy a negar que al final lo vives con tantísima tensión que como no tengas esa capacidad de manejar esos momentos, claro, te puede engarrotar. Pero bueno, sí que es cierto, yo tuve un debut muy bonito porque fue contra el Madrid en Mestalla y obviamente estadio lleno, 50 y pico mil personas, un Valencia potente pero viviendo un momento de crisis porque fue la época de Ronald Koeman. ¿Qué año fue eso? 2007. 31 de octubre de 2007 debuté yo en Primera División. Y sí que es cierto que fue un partido complicado porque nos metieron 5. Fue 5-1. Pero bueno, tuve la suerte de poder debutar en el minuto 80. Salía David Silva, no te voy a decir quién es. O sea, saliste tú por David Silva. Eso es, David Silva se retiró, entré yo en minuto 80 y bueno, sí que es un recuerdo muy bonito que al final ve recompensado tanto sacrificio después de tantísimos años, pero eso no quiere decir nada. A partir de ahí es cuando realmente empieza tu carrera, efectivamente. Y estaba hablando de eso, que en tu casa como que no eran muy futboleros, no eran mucho de fútbol. ¿Cómo vivían ellos esa sensación? ¿Te apoyaban en el mundo del fútbol? ¿Apostaban porque fueras por ahí? ¿Te decían que te centraran más en los estudios? ¿Cómo lo manejaban tus padres ese tema? Sí que evidentemente, sin el apoyo de unos padres cuando tú estás en formación es imposible, Claro. Yo en el momento quizás no lo valoraba tanto porque, bueno, yo decía, pues tengo que ir a entrenar, me tienen que llevar mis padres, no hay más. Pero ahora que soy padre y tengo que llevar a mis hijos cada fin de semana o cada día entre semana para entrenamiento, si no los llevas los chiquillos se van perdiendo y no pueden llegar a nada. Y obviamente tú como padre lo que quieres es que tus hijos disfruten, tus hijos son felices yendo a entrenar y tú lo llevas encantado. Pues yo entiendo que mis padres sería un poco esa situación, pues ver la cara de ilusión de cada día a mí en el ir a entrenar. Pero como yo te digo, yo no le daban una importancia de que yo pudiese llegar a ser futbolista profesional o no profesional. Era algo como, pues lo lleva con mucha ilusión, se le da bien, pues vamos a ver, hasta que ya empiezas a verlo tan cerquita que quieras que no, ya te lo empiezas a creer. Claro, hasta que ya te ven en el primer equipo y dicen, ostras, pues no era tan malo como parecía. Al final sí. Y bueno, repasando un poco la trayectoria, después del Valencia, puede ser que fuera al Murcia cedido, ¿no? Sí, así es. Mi primera cesión saliendo del Valencia fútbol profesional fue aquí en Murcia.
pues con muchísima ilusión. Era la primera vez que salía de mi casa, 19 añitos. Sí que es cierto que había tenido la posibilidad de debutar en primera división, pero al final, cuando tú eres del filial, por mucho que tú estés con ellos y entrenes con ellos, no lo sientes tanto como algo tuyo que cuando ya estás en una primera plantilla, claro, con ficha oficial, digamos, ¿no? Entonces fue bonito, fue muy bonito, aunque fue un año complicado. Fue la etapa de Javier Clemente aquí. De hecho, yo tengo una anécdota muy curiosa. Cuando llego aquí a las oficinas de Nueva Condomina, yo llevo lentillas, ¿no? Soy un futbolista que lleva lentillas. Y en ese momento, como venía conduciendo y demás, pues yo normalmente no las pongo para entrenar, sino pues puedo llevar gafas. Y bueno, llego con las gafas que venía de conducir, llego a las oficinas y al subir al despacho me encuentro a Javier Clemente. Bueno, me presento, ¿qué tal? Y me dice, ¿eso qué es? Y digo, ¿el qué? Y me dice, ¿eso que llevas en los ojos? Y digo, nada, unas gafas para conducir. Y lo primero que me suelta es, me cago en Dios, si no ves los camiones vas a ver la portería. Y ya empezó a reírse y yo dije, madre mía, la que me espera aquí, Pero bueno, pues una anécdota que tengo ahí, que guardo incluso con cariño. Después, ¿a dónde fuiste? Después de Murcia vuelvo a Valencia. Tuve la oportunidad de jugar aquí en Murcia 31 partidos creo que fueron, que bueno, con 19 años, segunda división, son bastantes, ¿no? Aparte que teníamos una plantilla, pues, jugadores de muchísimo nivel, Movilla, Álvaro Mejía, Núñez. Fue un año que teníamos aspiraciones muy importantes, pero no se pudieron conseguir. Y vuelvo a Valencia, y el Valencia, yo creo que por mediación de Unai Emery, que era el actual entrenador del Valencia, me manda cedido al Real Unión de Irún, que acababa de ascender a segunda división. Claro. Toma la decisión de que vaya allí, que puede ser un año bueno para mí a nivel de minutos y demás. Y bueno, pues sí que es cierto que me sirvió para otro tipo de fútbol, otro tipo de intensidad. Allí vivían las sesiones que era brutal cómo se entrenaba y como tal. Pero sí que es cierto que a nivel de minutos no tuve muchas oportunidades. El entrenador en este caso no contó mucho conmigo. No sé si fueron 15 partidos los que jugué. Y bueno, también es cierto que sufrí una lesión complicada de rodilla. Y nada, me volví a Valencia, tanto a recuperarme antes de la rodilla como a final de temporada. Y el Valencia tomó la decisión de que no me cedían más, de que preferían que jugase en el filial a tener una cesión, porque en este caso el último año había sido un año desagradable y no me había aportado mucho, aunque yo personalmente sí que fue importante. Vuelvo a Valencia y bueno, sí que es cierto que yo paso de jugar 2 temporadas en segunda división, pues venía con 50 partidos a lo mejor en segunda división ya casi, y vuelvo a tercera división al Valencia. El Valencia opta porque está en el filial, y llego al filial y me encuentro con un filial con futbolistas con un futuro brutal. Caso de Portu, que es de aquí, Isco, Carles Gil, Paco Alcácer. Sí. Entonces, obviamente, pues la tercera división se nos quedó muy pequeña. Ascendimos muy fácil, jugando un fútbol muy bonito, que nos lo pasábamos muy bien. Y como el año obviamente me va bien, me comentan que voy a volver a empezar con el primer equipo al inicio de la pretemporada, pero el último partido de playoff me rompo la rodilla. Hostia. Sí, me rompo el menisco. Y en principio el menisco es una lesión que en aquel momento, que estoy hablándote de 2010 o así creo que era, no se suturaba, o no se suturaba tanto. Hoy en día te lo suturan y son 3-4 meses para que, pues en ese momento te quitaban una parte y en 1 mes y medio, 2 meses, 1 mes podías estar prácticamente disponible. Pues optamos por eso, me opero lo más rápido posible para intentar llegar a la pretemporada, pero no llego a la pretemporada y vuelvo a empezar con el filial, en este caso en segunda B porque habíamos conseguido el ascenso. Y bueno, empiezo en el filial, empiezo a entrenar a final de pretemporada, llego a la jornada 1, llego a la jornada 2 y en la jornada 2 en el partido me rompo el peroné también. Entonces ya encadeno, pues prácticamente hay 6 meses que estoy inactivo prácticamente. Y me recupero. 6 meses con esa edad. Sí, me recupero. Fue un momento complicado, pero bueno, sí que es cierto que al final yo ya tenía unos hábitos que vivía por y para el fútbol, entonces estaba centrado en que iba a volver bien, que en muchas situaciones hay gente que no acaba de recuperarse bien. Por suerte me recupero bien, empiezo a jugar en enero o así, yo creo que sería enero-febrero. Y bueno, acabo jugando 20, pues toda la segunda vuelta. Termino jugando toda la segunda vuelta.
Y a partir de ahí rescindo con el Valencia en junio y me marcho a Huelva, al Recreativo de Huelva, segunda división, vuelvo de nuevo. Y en Huelva me pasé tres temporadas, que la verdad que muy bien. En Huelva sí que puede ser de los sitios, obviamente luego llegaremos, que donde más se disfruta y donde más rendimiento ha sido Granada, pero en Huelva di un nivel muy alto para la edad que tenía. ¿Qué categoría era? Segunda división también. Sí. Yo, por suerte, la gran mayoría de carreras, si no ha sido en el filial del Valencia, y esta última etapa aquí, he jugado todo en fútbol profesional, no sé, habrán sido 15 temporadas a lo mejor, entre primera y segunda división. Entonces voy a Huelva, estoy 3 temporadas, y bueno, sí que es cierto que en Huelva vivimos una situación complicada, sobre todo a raíz de mediados del segundo año, porque en aquellos momentos en el fútbol no teníamos, o sí teníamos, pero no tenía tanta fuerza la asociación de futbolistas, dejamos de cobrar, había gente que se negaba a jugar, porque decía que si el coche no entraba gasolina ellos no jugaban, porque no podían pagar nada de su vida. Y bueno, estuve los 3 años en Huelva, y la verdad que muy feliz, en Huelva fuimos muy felices, nació mi hijo mayor, que al final le tienes, yo creo que le coges cariño muchas veces en nuestra profesión a las cosas por lo que te va sucediendo. Si tú tienes un año bueno en una ciudad, le coges mucho más, o sea, como que va todo muy vinculado a tu nivel deportivo, que no debería ser así, pero sucede. Entonces le tenemos mucho cariño a Huelva, la gente de Huelva a mí me trataron muy bien, me cuidaron mucho, me querían mucho, y al final yo creo que cuando uno es feliz en una ciudad, su rendimiento es muchísimo más alto que si, porque si su día a día es complicado. Sí, la verdad. Después de Huelva, después de 3 temporadas en Huelva y casi 100 partidos en el Decano, que para mí era me quedé ahí a las puertas de los 100 partidos y para mí era un objetivo que tenía y no lo conseguí. Finalicé contrato y me marché a Almería, que acababa de descender de primera a segunda división. Y en segunda división era un proyecto para ascender con futbolistas de muchísimo nivel, con un entrenador ya contrastado que había dado buen nivel como Sergi Barjuan, y yo había tenido en Huelva de hecho, entonces ya lo conocía y decidimos ir para allí. Pero empezó mal la situación, la temporada empezó regular y nada, llegamos a enero y el club en este caso yo creo que fue más tema de presidencia, que muchas veces no dejan realmente trabajar a los profesionales, sino que el que tiene el poder se piensa que sabe de todo y en muchas ocasiones no es así. Deberían apoyarse en la gente que realmente está capacitada en cada departamento. Yo creo que es algo de lo que hace que los clubes sean grandes o no. Y bueno, decidieron que podía salir, entonces a partir de ahí yo empecé, mis agentes en este caso empezaron a moverse y apareció la Unión Deportiva Las Palmas, que estaba en primera división. Nos fuimos para Gran Canaria y bueno, sí que es cierto que yo llegué en una situación que estaba el equipo, estaban sufriendo, aunque habían cambiado de entrenador y se empezaba a ver otras cosas, y a partir de llegar yo, pero no porque llegase yo obviamente, sino porque el equipo pues ya cogió los conceptos de aquí que se tiene en este caso. Fue espectacular, fue una temporada y media de un fútbol maravilloso, que la gente no hacía más que hablar maravillas de la Unión Deportiva Las Palmas. Y sí que es cierto que ese primer medio año, no sé cuánto jugaría, si 13 o 14 partidos, no me acuerdo, en media temporada. Disfruté mucho, la verdad que muy bien, habían compañeros de muchísimo nivel, Vicente Gómez, Jonathan Viera, Roque Mesa jugaban ahí en medio, y la verdad que el nivel era muy alto, o sea que bueno, estuve contento con lo que jugué. Y ya iniciamos la segunda temporada y empezamos de maravilla. La Unión Deportiva Las Palmas hizo una inversión así importante en jugadores. Pues bueno, vino Kevin Prince Boateng, que en aquel momento venía de dar un nivel altísimo en el Milan y demás, y fue un profesional que no veas. Tuve la oportunidad también en Gran Canaria de jugar con Juan Carlos Valerón, que Valerón ha sido un referente a nivel nacional, era un espectáculo verlo entrenar, se disfrutaba una barbaridad. Y nada, luego completé la temporada la segunda temporada en Gran Canaria. Los 2 años salvados de sobra, ¿no? Sí, salvados tranquilamente. De hecho, la segunda temporada iniciamos muy bien, nos llegamos a poner líderes y llegar líderes a algún parón de selección, y ya no recuerdo si el segundo. Claro, eso era espectacular, estando en Madrid y Barça, se jugaba muy bien. Este año Las Palmas le pasó un poco así, que empezó la temporada como un avión. Luego se ve, el equipo... anunciaron que se marchaba aquí, que Setién, que no habían llegado a un acuerdo, la gente, pues quieras que no, las cabezas empiezan un poco a desconectarse, sobre todo cuando ya tú ves el objetivo inicial, que es
quizás lograr la permanencia cuanto antes, pues ya te dejas un poco ir inconscientemente, que ese es el valor en muchos casos de muchos entrenadores que mantienen los equipos hasta el final con la cabeza lo que hay que estar. Y bueno, finalizó mi etapa en Gran Canaria, no continuamos allí y me apareció la oportunidad de Granada. Que estaba acaba de descender de primera división. Acaban de bajar de primera división y el objetivo, obviamente, normalmente los equipos cuando descienden el objetivo al año siguiente sí, y los presupuestos siempre suelen ser más altos porque tienen la ayuda de la liga. Claro. Y a priori puede ser un año que puedes disfrutar, que luego en esto del fútbol nunca se sabe. Y bueno, decidimos ir a Granada. Tenía varios amigos que habían firmado allí, que me hablaban bien. Yo ya había conocido la ciudad deportiva de Granada y la ciudad deportiva era brutal para ir el día a día, para trabajar es un espectáculo. Y bueno, tomamos la decisión de ir a Granada y vamos, creo que ha sido sí que es cierto que la tomamos por mi mujer. Mi mujer fue la que insistió más porque, como te digo, teníamos varios amigos allí y creía ya que íbamos a ser más felices allí. Más buena zona. Teníamos la opción de Sporting también que bueno, que acaba de descender igual que el Granada y al final las ofertas eran muy parecidas. Sí. Pero mi mujer dijo, bueno, vamos a Granada, ¿qué tal? Y salió bien. Acertó. Yo siempre digo que tienen algo así como de brujería. Y nada, pues llegamos a Granada. El primer año fue una temporada, como te digo, pues cuando tú recién desciendes, el objetivo es ascender sí o sí, parece que nada más vale. Y empezamos muy bien, pero la exigencia era tan alta que incluso estando en playoff, pues el club tomó decisiones que el entrenador quizás en este caso no podía lograr el objetivo y bueno, empezaron a haber cambios de entrenador y demás y el equipo se vino abajo y la temporada acabamos en mitad de tabla, fue un año complicado porque como te digo el objetivo era muy grande, pues la gente tenía puesta mucha ilusión en que fuese una temporada muy bonita y no lo fue. Y en cambio, pues la segunda temporada, cuando el presupuesto se redujo, parecía que los fichajes eran de menos nivel, entre comillas, de lo que podía ser y demás, pues empezamos muy bien. También obviamente la llegada de Diego Martínez fue muy importante, pero empezamos muy bien, empieza ganando, te lo vas creyendo, van pasando las jornadas, te lo vas creyendo y llegamos a la recta final de la temporada con opciones de conseguir el ascenso de división. Una plantilla que prácticamente nadie daba un duro por nosotros porque bueno, estaban los equipos que habían descendido esa temporada con presupuestos muy altos con el objetivo de ascender sí o sí y conseguimos ascender. Fue ascenso directo. Ascenso directo, sí. Quedó Osasuna primeros y nosotros segundo y ascendimos directos. Y a partir de ahí pues empezamos a vivir una época en Granada espectacular. Espectacular porque fue una época dorada. Sí. A la siguiente temporada pues es lo típico que un equipo recién ascendido, el objetivo inicial la permanencia y poco más. Tú sigues con la base del año anterior, con ciertos retoques de futbolistas que bueno, que mucha gente podía pensar, no, pues este viene de vuelta o este no tal, que no tienen un rendimiento brutal, futbolistas que venían emergiendo y lo mismo, que te dan un nivel brutal. Y llegamos a conseguir, a pesar de ser un año complicado porque se para la temporada por la pandemia, llegamos a conseguir meternos en Europa League. Claro, para un Granada que en 90 años de historia, por desgracia no lo había podido vivir, pues un equipo recién ascendido con buenos futbolistas, porque por suerte hemos podido demostrar que éramos buenos futbolistas, pero que nadie podía pensar en ello. Pues que quizás no tenían tanto nombre como otros, pero conseguimos meternos en Europa y bueno, sí que es cierto que te metes en Europa, te entra el pánico a la temporada siguiente o entra el pánico fuera de del vestuario, digamos, o del club, porque sabíamos lo que hacíamos y la capacidad que teníamos y cuál era nuestro día a día. Pero sí que fuera empieza el run porque la temporada anterior el Español se metió en Europa y descendió, entonces como que ya empieza, no, pues seguramente vayan a bajar porque tal. Empieza la temporada, el equipo no sabías cómo, o sí sabías cómo, y ganabas, jugabas bien y ganabas, jugabas mal y estabas y volvías a ganar y decías, joder, pues estaremos haciendo las cosas muy bien. Llegamos muy lejos para lo que veníamos siendo nosotros en Europa League y nos salvamos holgadamente, nos salvamos muy tranquilos, la verdad que fue una salvación, un año espectacular. Y a la temporada siguiente
se marcha Diego Martínez, que obviamente para mí es uno de los artífices de todo lo que conseguimos, la 5ª temporada mía allí. Y bueno, hay unos ciertos cambios en el club de dirección deportiva que, bueno, pues empiezan a cambiar ciertas cosas. Al final, mucha gente piensa que un club es simplemente un vestuario o un equipo y el entrenador, y no. Hay muchas cosas detrás. Muchísimas cosas detrás. Yo soy de los que piensa que una buena gestión hace que un club vaya para arriba o no vaya para arriba, pero en todos los sentidos. Ya no solo a nivel deportivo, obviamente. Los futbolistas desde un vestuario necesitan esa estabilidad y esa tranquilidad que solo sea pensar en fútbol. Porque si tú te vas más allá de lo que realmente te corresponde, que es lo mismo que decía en este caso en un presidente, yo creo que tienen que pensar en la gestión que ellos tienen que hacer y confiar en dirección deportiva, secretaría técnica, lo que fuese. Entonces yo creo que el futbolista tiene que pensar en fútbol y no más allá. Sí. Y a partir de ahí yo que creo que lo demás se encargue la gente del club. Cada departamento. En cada departamento tenga su trabajo y confiar en ellos. Y bueno, pues por situaciones empezó el año regular, parecía al final que nos íbamos a salvar y en la última jornada desgraciadamente tuvimos la desgracia de descender, que fue un palo muy duro. Y a partir de ahí, pues bueno, el club decidió que no continuase allí y yo ya me empecé a plantear si tomar la decisión de retirarme, si no, porque bueno, ya tenía 33 años, mis hijos ya eran mayores, yo ya la situación era, pues eso, tener que desplazar a todos y ya pues quieras que no te va costando un poquito más, porque ya después de 5 años en Granada teníamos un círculo muy unido y demás, pero bueno, decidimos continuar una temporada más y me apareció Oviedo, que me parecía un proyecto súper bonito, porque al final el Real Oviedo, yo siempre he ido a jugar allí, es brutal el ambiente que tiene, la masa social que mueve, es un disfrute, jugar en el Tartiere es un disfrute porque siempre hay gente animando, siempre hay gente creyendo en el equipo y la verdad que es una gozada y ojalá que juegan hoy, ojalá y asciendan, o sea, ahí pasen la primera eliminatoria, ojalá por todos los amigos que deja allí. Y bueno, pasamos una temporada que empezó regular, luego vino Álvaro Cervera y bueno, encauzamos ahí un poco el rumbo y conseguimos finalizar 7º o 8º, creo que fue. Estuvimos cerquita de conseguir el objetivo. Cerca de meterse en playoff. Y no continué allí. Acabó la temporada, ya nos terminamos allí y un poco me pasó lo mismo el verano. Te vuelve a plantear. Me vuelvo a plantear qué hacemos, seguimos, no seguimos. Obviamente, pues al final cuando tiene un recorrido en el fútbol, las ofertas... Ya no a nivel de España, me refiero. Yo he tenido numerosas ofertas a nivel del extranjero y infinitamente muy superiores a lo que te pueden ofrecer aquí en España, por lo menos al futbolista así nacional o a mí en este caso por ser un jugador normalito. Y nada, decidimos que no, lo mismo un poco por irnos fuera con los niños ya más mayores. A nivel nos paraba un poco la situación, la verdad. Y por suerte yo, como ya había tenido una carrera... Yo creo que bastante buena, no teníamos esa necesidad que en muchas ocasiones te provoca el tomar decisiones que tal. Y me surgió la oportunidad de venir a Murcia. Para mí Murcia era algo bonito porque, bueno, como hemos hablado antes, fue el inicio de mi carrera, digamos, a fútbol profesional, porque fue mi primera cesión del Valencia. Entonces veníamos con la ilusión de tratar, porque yo, no, como te he dicho antes, no había jugado ni en segunda B ni en primera red fuera del filial del Valencia. Entonces vinimos con el objetivo de devolver al Real Murcia al fútbol profesional. Veníamos con muchísima ilusión de poder conseguir un objetivo bonito. Se estaba haciendo un proyecto muy bueno con un equipo que parecía que iba a empezar muy bien. Y bueno, pues desgraciadamente no empieza como todos esperábamos. La temporada se va torciendo. Obviamente entiendo que yo no he dado mi nivel, porque si no al final... Esto del fútbol no dejan de contar contigo si, o en este caso el entrenador no le gustas, es que esto como todo, no dejas de darle lo que él te pide y bueno, pues deciden dejar de contar conmigo y yo tomo la decisión de retirarme en enero. Y a partir de ahí, pues como te he dicho antes, a plantearme otros objetivos que yo creo que a nivel de futbolista profesional yo creo que he tenido una larga carrera, he podido disfrutar y conocer culturas distintas en cada ciudad y bueno, muy agradecido por ello. Bueno, pues ya una vez hemos repasado la trayectoria, me gustaría ir haciendo preguntas más concretas.
Por ejemplo, me gustaría saber quién ha sido para ti el entrenador que más te ha marcado a lo largo de tu carrera. Obviamente el que mayor rendimiento ha sacado de mí y más confianza, bueno, no que me haya depositado quizás, o que yo haya como encontrado en él, o ese feeling, no sé cómo llamarlo, ha sido Diego Martínez. Obviamente yo tengo un gran recuerdo también de Óscar Fernández, que fue el que me hizo debutar en Primera División con el Valencia. Pero Diego Martínez ha sido el que ha sabido, yo creo, sacar todo mi jugo, todo lo que llevaba dentro, con el que yo sabía en cada momento cómo tenía que actuar, cómo tenía que hacer cada situación y vamos, estoy infinitamente agradecido porque me ha hecho, bueno, obviamente junto conmigo, me ha hecho disfrutar muchísimo de esta profesión que aunque parezca que el fútbol estás haciendo lo que te gusta, que es muy bonito, en muchas situaciones se viven situaciones muy desagradables en las que pues tú ves que no te está saliendo como tú quieres y por más empeño que le pones, porque normalmente cuando las cosas no van bien le pones más empeño incluso que cuando van bien, claro. Pero cuando van bien parece que todo fluye y cuando va mal tienes un ladrillo encima que cuesta mucho sacarlo. Entonces pues bueno, el fútbol es muy complicado, mucho más de lo que parece. Luego, en cuanto ya no entrenadores, sino como compañeros, más allá de lo personal y amistades y eso, ¿cuál crees que es el jugador que de tu propio equipo, te estoy hablando, que más te ha impactado en cuanto a nivel, en cuanto que tú entrenaras con él y dijeras, hostia, este tío parece que juega otra cosa? Me voy a ir un poco a lo terrestre. A lo terrestre me refiero, como te comentaba antes, yo cuando empecé en Valencia, ese Valencia tenía a David Villa, David Silva, wow, Rubén Baraja, o sea, era un fútbol. Para mí eso ha sido. Entonces voy a obviar a esos y luego, por ejemplo, pues en Granada pues, tiene la oportunidad de. Te voy a decir uno, por ejemplo, que parecía que sigue en activo y está en Valladolid ahora mismo, que es Kennedy. Pues Kennedy yo no lo conocía, me decían que venía del Chelsea, que era buen futbolista y tal. A mí me pareció un cañón, o sea, con nosotros hizo una temporada que tú decías se la voy a dar a él y el que se invente lo que quiera, que le va a salir bien. Y me impactó muchísimo. Jonathan Viera también me impactó mucho en Gran Canaria, es un futbolista... Mucha calidad. Era brutal, hacía acciones que eran maravillosas. Y Ángel Herrera también en Granada me pareció... muy bueno. Jorge Molina, que lo cogí con una etapa ya de 38 años, creo. Daba igual que le echases una nevera, que sabías que él te la iba a hacer buena y que si tiraba portería tú decías, qué mal ha chutado. Es que iba para adentro. En esa época, esa gente que tiene cosas... Esa época del Granada, yo me acuerdo que todos estos que están... Yángel, Puertas... tú, todos dabais en el Comunio, en la Liga Fantasy, de eso daban de puntos esos jugadores. O sea, era lo que te he dicho. Barbaridad. Al final teníamos una confianza unos en otros que tú decías, es que da igual que yo tenga hoy un mal día. Es que sé que yo tengo un mal día hoy y estos de aquí al lado me van a sacar las castañas, que al final muchas situaciones, en cambio cuando realmente hay 3, 4 que no están en su mejor nivel, el rendimiento disminuye porque por muy bien que tú estés, pues al final te repercute porque es un deporte de equipo, obviamente. Y luego en cuanto a rivales, ¿cuál dirías que es el que más te ha impactado, te ha impresionado enfrentarte a él? Messi no te lo voy a decir, obviamente Messi es infinitamente para mí el mejor, con mucha diferencia. Me impactó mucho. Es que también depende un poco en muchas situaciones el partido que tú vives. Claro. Porque, por ejemplo, pues a mí Gareth Bale me pareció impresionante, porque sí que es cierto que tú veías a Cristiano y sabías lo que era Cristiano. Ya lo porque sabía. Tú te esperabas un animal que a la mínima te tal. Pero a mí, por ejemplo, Gareth Bale cuando lo vi dije, madre mía, qué bicho, que me pareció impresionante. Otro de los que me ha parecido impresionante yéndome a la Europa League fue McTominay, del Manchester United, que es un futbolista que yo, pues bueno, lo veía y decía, sí, bien, tal. Y parecía que venía Pogba, que jugaba con él en medio, que Pogba iba a ser, pues ese día para mí McTominay fue... Y dije, madre mía, ¿esto qué es? O sea, me impresionó muchísimo. Y luego, por ejemplo, no es titular ahora mismo, en estos momentos, que el fútbol, pues lo que te comento, en situaciones de un partido te puede parecer alguien maravilloso y luego... Y no sé, un poco eso. Hay muchos. Es que en el fútbol profesional... Hay muchos futbolistas. Yo muchas ocasiones les digo a mis amigos cuando me dicen a lo mejor, es que ¿cómo puede ser que X años? Es que cuando tú estás enfrentándote a él,
muchas de las situaciones que vives dices, hostia, este está aquí y lleva tantísimos años aquí porque su rendimiento es lo que tiene que hacer, lo hace bien. Claro. O sea, es que hay jugadores que quieren hacer más de la cuenta, que cuando quieres hacer más de la cuenta, cuando no es algo que te repercuta a ti y no se te dé bien, pues obviamente tu nivel va a bajar, que en muchas situaciones yo creo que es lo que pasa. Muchos jugadores no llegan a ser lo que pueden ser porque no se centran en dar lo que ellos tienen máximo y a partir de ahí, el que esté a tu lado, que dé su máximo también y no te metas tú en lo que no se te da tan bien, digamos. Pues hemos comentado un poco así de los jugadores que más están impresionados. Me gustaría que hicieras, que lo solemos hacer siempre con los invitados que vienen, tu 11 de jugadores de toda la historia del fútbol que quieras, o actuales, como sea, el mejor por posición. ¿Cuál sería tu 11 ideal? Yo me voy a ir un poco pues, a lo que he podido vivir o podido ver. De tu época. Sí, porque obviamente yo Maradona no he llegado a verlo. O sea, he visto resúmenes y me parecía brutal, pero yo realmente claro, no. O sea, Igual que Pelé, por ejemplo, no. Entonces yo me iría en portería Casillas. Yo creo que Casillas nos ha hecho disfrutar muchísimo. Luego Dani Alves pondría yo, de lateral derecho. Pues que Dani Alves Dani Alves era un lateral de mentira, o sea, de mentira me refiero, era de todo menos lateral, sí. O sea, lo podía poner. Luego de centrales te pondría Sergio Ramos, sí, y Maldini también me parecía brutal, Sergio Ramos y Maldini. De lateral izquierdo Jordi Alba, que tuve la oportunidad incluso también de jugar con él y luego ha dado un rendimiento brutal, o sea, yo no me esperaba. Conmigo, yo estaba en el Valencia B, él empezaba a subir de juvenil y era extremo que se le veían cosas. Que ofensivamente. Pero no se le veía, o sea, yo no me esperaba que fuese lo que ha sido y lo que ha demostrado, que ha dado un nivel, y bueno, y sigue dando. Sí. Sigue ahí. Luego, en el centro del campo, yo pondría, qué difícil, hay tantísimos y tan buenos. Yo pondría a Sergio Busquets. Eso para mí, que yo creo que está es claro. Pondría en el tribote a Sisu. Sí. Y a Iniesta. A mí Iniesta también era brutal. Yo también siempre he tenido la duda de entre Xavi y Iniesta, también, porque Xavi también. Realmente los dos eran muy buenos, pero entre los dos es difícil porque tampoco yo creo que Iniesta eran diferentes. O sea, Xavi tenía esa capacidad de controlar el juego en todo momento. O sea, se jugaba lo que él quería. Si él quería acelerar el juego, lo aceleraba. Si él quería pausar el juego, lo pausaba. Tenía esa capacidad de no perder el balón en situaciones de máximo estrés, cuando pues todo el mundo se puede venir abajo, porque al final inconscientemente siempre te entra ese miedo a perder algo que tienes ganado. Él le daba igual, él recibía la pelota. Pero bueno, yo creo que Iniesta era más desequilibrante, más atrevido, hacía diferente, más magia, más talento, más capacidad de desborde. Y luego arriba, qué difícil, Es que arriba hay mucho. Messi, Messi sin duda. Yo creo que pondría, es que Ronaldinho para mí fue. Hombre, es que Ronaldinho en su mejor momento. Sí, pero no, me iría, mira. Mejor. Yo pondría a Messi por derecha. Bueno, hablo de un 4-3-3, vale, que no lo he comentado. Sí. Pondría a Messi por derecha, al bicho por la izquierda y Ronaldo Nazario arriba, que era brutal, sí. Y yo creo que me quedaría con ese, pero vamos, te podría hacer 3 o 4 claro, más. Sí, y el entrenador te falta. El entrenador Guardiola. Yo creo que Guardiola ha sido el que sí, que todo el mundo dice, no, es que siempre tiene equipazos, ya. Pero es que hay muchos entrenadores con equipazos que no los hace jugar así. Que ha cambiado del fútbol, yo creo forma de jugar. Y de hecho he escuchado a muchos entrenadores elogiarlo porque yo creo que tiene un don para ver el juego antes que las situaciones que van a pasar antes de que pasen. Estoy convencido. Y 2 preguntas que hacemos siempre también sería: ¿cuál crees que es el mejor club de la historia? ¿Y cuál crees que es el mejor equipo que tú hayas visto, por así decirlo, en una época? Es decir, por ejemplo, el Barça de Guardiola. Sí. En cuanto a equipo, yo diría el Barça de Guardiola, porque me pilló a mí en pleno conocimiento de esto y es que eso era una barbaridad. Y bueno, he jugado contra ellos incluso y es que tú sabías que daba igual lo que hicieses. O sea, mucha gente dice, no,
pues dale una patada, páralo. O pues si sabes que te va a hacer eso, porque no llega. Ya. Si cuando tú ves que todos los partidos hacen lo mismo y nadie lo para, es porque tienen algo distinto. Y tú ibas al partido diciendo, madre mía, el farle que tengo hoy de correr, sabes que no la vas a coger, que tienes que coger aire en cada acción que se pare, porque eran apabullantes, o sea, apabullantes. Y como club, es que fue el Madrid, es que no... Claro, que no se puede decir. Es que el Madrid no se puede decir otro porque... Solo por el palmarés. Claro, obviamente. Yo creo que no hay otra cosa igual. Que cambian se va su estrella, en este caso que se fue Cristiano Ronaldo, que parecía que podía ser un declive, ¿qué tal? Y da igual. O sea, el ADN Madrid están ahí, vuelven a ganar y dicen, no, es que no, juegan bien, ya. ¿Y? Si están ganando. Claro. ¿Qué quieres? Y cuando tienen que jugar bien, también juegan bien. Entonces yo diría que... Saben adaptarse, al final juegan a lo que tienen que jugar para ganar. Yo diría que el Real Madrid en cuanto a club, sí, sin duda. Y ahora que estamos en época de Eurocopa, que se viene la Eurocopa, empieza creo el 14, o sea, enseguida. ¿Cuál dirías, a unas borras, cuál crees que va a ser el campeón? Complicado, ¿Cómo lo ves ahora mismo? Que hay mucho. Obviamente me gustaría que fuese España, pero creo que este año no... Hay otra. No es que no, nivel, sino que considero que no vamos tan de favoritos como podíamos ir en otras ocasiones. Claro. Y yo apostaría por Alemania. Sí, yo apostaría por Alemania porque considero que es la sede... Quieras que no, eso siempre te da un plus, porque siempre vas a estar... Aunque mucha gente se desplace de todos los países y demás... No, al final estás en Alemania y... La vuelta de Kroos. La vuelta de Kroos yo creo que le da un plus muy importante y yo apostaría por Alemania, pero obviamente va a sudar sangre para conseguirlo, porque hay selecciones con muchísimo potencial y nos toca disfrutarlo. Y por último, me gustaría que... Ya que tú, por ejemplo, tienes dos niños, dos hijos que están jugando al fútbol, que están en época de formación, tanto para ellos como para el resto de niños que juegan y que tienen esa ilusión de ser futbolistas profesionales, ¿qué mensaje les daría o cómo deben de tomárselo? Bueno, yo principalmente les recomendaría que viviesen cada día como si fuese el último. Obviamente son muy pequeños y eso no van a valorar, pero yo, por ejemplo, que en este caso ya he finalizado mi etapa como futbolista profesional, o futbolista en este caso, no tiene por qué ser profesional, que cada día se vacíen, que el sacrificio de cada entrenamiento, porque ese entrenamiento te va a hacer mejor siempre. Entonces yo siempre he pensado que el sacrificio, la disciplina, siempre te van a mantener más cerca de lograr lo que quieras conseguir, porque bueno, si te dejas ir y no eres constante en algo, obviamente siempre va a ser mucho más complicado y principalmente en la formación que disfruten mucho, que se lo pasen muy bien, que al final, por suerte, estás haciendo lo que más te gusta con muchos amigos que piensan como tú y que es muy bonito y que pasa muy rápido, muy rápido. Pues ya está, muchas gracias Ángel, nos quedamos con este mensaje y pues nada, un placer que hayas venido. Nada, muchas gracias a vosotros, para mí es un placer también y bueno, os iré siguiendo y espero que desde la distancia ver cómo vais creciendo. Muchas gracias. Un saludo.